Cuando ella tomó el teléfono esa tarde tranquila de domingo, nunca imaginó que esas palabras la atravesarían para siempre, como si abrieran una herida que ni el tiempo podría cerrar. Ella se llamaba Elena, tenía 60 años, y había dedicado toda su vida a su único hijo, Daniel, de 37. Había sido madre y padre, apoyo, refugio, sostén. Nunca creyó necesitar nada a cambio. Hasta ese día, marcó el número con la ilusión simple de una madre que quiere saber algo bonito. Una fecha. Una esperanza. Algo que le recordara que todavía era parte de la familia de su hijo. Algo que la mantuviera cerca. Preguntó con una sonrisa que nadie veía. ¿Cuándo será la boda? Hubo un silencio breve, extraño. Y luego, la voz de su nuera, Laura, 32 años, elegante, segura de sí misma, sonó firme, casi fría, casi orgullosa. «Ah, ¿no lo sabías? Nos casamos ayer». Elena no entendió. Su mente buscó alguna broma, algún malentendido, algo que lo explicara. Pero la frase siguiente cayó como un puñal lento. Fue algo pequeño, solo gente especial. No hubo tiempo de avisar a todos. Gente especial. No ella. Elena apretó el teléfono entre los dedos. Sintió cómo le temblaba la respiración. Sintió cómo el corazón le hacía ruido en los oídos. No lloró. No aún. Solo dijo suavemente: «Entiendo». No entendía nada. Pero en ese momento, Daniel todavía no sabía lo que significaba esa herida. Y sin embargo, lo que sucedería después cambiaría la vida de todos. Nada sería igual. Porque las palabras no se borran. Y los silencios duelen incluso más. Elena colgó. Se quedó sentada frente a la ventana. Afuera, el mundo seguía igual. Pero dentro de ella, algo se había roto. No era la boda. No era el evento. Era lo que significaba. No la querían allí. No era importante. No era parte. Y entonces, la memoria la arrastró hacia atrás, como si su corazón quisiera recordar todo lo que había vivido para entender cómo habían llegado hasta ese punto. Porque nadie llega al dolor de un día sin haber cargado antes muchas decepciones silenciosas. Daniel había sido su niño frágil, enfermizo cuando pequeño, siempre pegado a ella. Elena trabajó limpiando casas, cuidando ancianos, planchando ropa hasta la madrugada. Todo para que él estudiara, para que tuviera algo mejor. Ella nunca se quejó. Él creció, se hizo un hombre inteligente, exitoso, trabajador. 37 años y una carrera estable en una empresa importante. Elena lo miraba con orgullo. Lo había visto levantarse y ella sentía que cada logro de él llevaba pedacitos de su sacrificio. Pero con los años había notado cómo se alejaba, cómo las llamadas eran más cortas, cómo las visitas eran más frías, cómo cada conversación terminaba rápido. Ella decía: «No quiero molestar». Él decía: «Mamá, estoy ocupado». Luego apareció Laura. Hermosa, de 32, segura, con estilo, acostumbrada a otra vida. Una vida donde el pasado no importa tanto como la imagen. Al principio fue amable, dulce, respetuosa. Pero lentamente, sin gritar, sin insultar, fueras empujando a Elena hacia afuera. «Hoy no podemos verte». «La próxima semana lo vemos, ¿sí? Estamos cansados. Tenemos planes». Y Elena aceptaba. Porque una madre siempre espera un poco más. Porque una madre siempre cree que el amor alcanza. Pero aquel día de la llamada, no solo supo que no la habían invitado, supo que la habían excluido. Con intención.
como si su presencia estorbara. Como si su historia no encajara en la vida que su hijo estaba construyendo. Pasaron los días y Daniel no llamó. Ni una explicación. Ni un mensaje. Nada. Como si hubiera sido normal dejar a una madre fuera del día más importante de su vida. Como si el amor pudiera olvidarse tan fácil. Finalmente, Elena decidió llamar. No podía seguir con ese silencio hiriente. Daniel atendió. Su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado. Eso dolió todavía más. Hijo, quería decirte que te deseo lo mejor. Me hubiera gustado estar allí, pero parece que no era para mí. Daniel respiró hondo. Dudó. Y entonces dijo algo que ella nunca olvidaría. Mamá, Laura y yo pensamos que sería complicado. Tú te pones nerviosa, lloras, hablas mucho con la gente. Queríamos algo moderno, sencillo, sin drama, sin drama. Ella tragó saliva. Yo soy drama entonces, murmuró, aunque él no la escuchó. Daniel continuó. Además, invitamos solo a personas que forman parte de nuestra vida actual. Queremos empezar de cero. Personas de su vida actual. Elena ya no estaba en esa categoría. No era presente. Era pasado. Era algo antiguo. Algo que se deja atrás como una casa vieja. Él no se dio cuenta del dolor que estaba provocando. O tal vez sí. Y decidió no mirarlo. Elena nunca discutió. Nunca gritó. Nunca reclamó. Dijo, «Está bien, hijo. Que sean felices». Colgó. Y esta vez sí lloró. Lloró su soledad. Lloró el desprecio. Lloró la vida entera. Porque no lloraba por la boda. Lloraba por todo lo que ya se había perdido sin darse cuenta. Lo que Daniel no sabía es que esa herida no se cerraría sola. Y lo que nadie imaginaba es que la vida, silenciosa pero justa, movería las piezas de una forma inesperada. Porque el tiempo no solo cura, también coloca a cada uno en su lugar. Pasaron semanas. Elena decidió guardar silencio. No insistió. No buscó. No llamó. Daniel se acostumbró a la ausencia sin darse cuenta de cuánto estaba perdiendo. Laura estaba tranquila. Creía haber ordenado su vida a su manera, pero la vida siempre observa. Y pronto, los días tranquilos dejarían de serlo. Porque algo estaba por suceder. Algo que obligaría a Daniel a mirar todo aquello que había querido ignorar. Algo que le mostraría qué significa realmente la palabra familia. En aquel momento, ninguno de ellos sabía que el destino ya había comenzado a escribir el resto de la historia. Y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Los días comenzaron a deslizarse como si fueran iguales, pero dentro de Elena, nada era igual. Ella seguía con su vida sencilla, con sus rutinas de siempre, pero había algo distinto. Había dejado de esperar. Y cuando una madre deja de esperar, algo muy profundo se rompe. Seguía levantándose temprano, preparando su café, mirando por la ventana el mismo paisaje de siempre. Pero ahora ya no imaginaba llamadas. Ya no soñaba con visitas. Ya no pensaba en sorpresas. El silencio había ocupado el lugar que antes llenaba el amor. Daniel, por su parte, estaba ocupado intentando construir esa vida perfecta que había soñado. Un matrimonio moderno. Un hogar impecable. Una imagen que encajara en el mundo de Laura. Un mundo donde no había lugar para lo que oliera a sacrificio, a pasado, a humildad. Laura, a sus 32 años, estaba acostumbrada a tener control. A decidir quién entraba y quién no. A organizar cada detalle de su vida para que nada la incomodara. Para ella, Elena era un recordatorio incómodo de que Daniel venía de una historia que no encajaba con la suya.
Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la vida tiene formas muy particulares de enseñar. A veces enseña con suavidad, a veces con pérdidas, a veces con lecciones que duelen tanto que dejan huellas eternas. Una tarde, mientras Daniel volvía del trabajo, recibió una llamada inesperada. Su esposa estaba nerviosa, alterada, con la voz entrecortada. «Daniel, tenemos un problema grande». Él se detuvo, sintió el estómago encogerse, pero aún no sabía que esa llamada sería el inicio de algo que lo haría mirar atrás. Al llegar a casa, encontró a Laura sentada en la mesa del comedor con papeles delante. No eran cuentas comunes. Eran cartas del banco, notificaciones, advertencias. Daniel se quedó helado. «¿Qué es esto?», preguntó intentando mantener la calma. Laura respiró hondo. «Invertí en un proyecto. Pensé que era seguro. Pensé que nos daría estabilidad, un futuro. Pero salió mal». Las cifras no eran pequeñas. No era un error menor. Habían perdido gran parte de sus ahorros. El plan perfecto comenzaba a desmoronarse. Daniel se cubrió el rostro con las manos. Sintió vergüenza, miedo, rabia, decepción. Pero sobre todo sintió algo que hacía mucho no sentía: vulnerabilidad. Y cuando uno se siente vulnerable, inevitablemente recuerda quién estuvo siempre cuando nadie más estaba. Sin embargo, no llamó. El orgullo puede ser más fuerte que el dolor. Creyó que podía con todo. Creyó que todavía tenía el control. Pero la vida estaba apenas comenzando a mover sus piezas. Y lo que vendría después sería aún más fuerte. Pasaron semanas. La tensión crecía. Las discusiones comenzaron. Los reproches. El miedo. Las noches sin dormir. Laura comenzó a sentirse insegura. El matrimonio que había construido sobre apariencia empezaba a mostrar grietas reales. Una noche, Laura, cansada, dijo algo que Daniel no esperaba escuchar. «Si tu madre estuviera cerca, ya habría ayudado, ¿cierto? Las madres siempre ayudan». Fue como un golpe invisible. Ella lo había dicho casi sin pensar, pero sus palabras fueron un espejo. Daniel se quedó en silencio. Y en ese silencio empezó a escuchar. Recuerdos. Recordó cuando era niño y enfermaba, y su madre no dormía. Recordó cuando no tenían dinero, y ella siempre encontraba una manera. Recordó cuando él creía que no iba a poder, y ella lo empujaba hacia adelante. Y entonces, lo inevitable sucedió. Tomó el teléfono. Pero no llamó. Se quedó mirándolo largo rato, como si ese pequeño aparato pesara toneladas. Porque pedir ayuda no era solo pedir ayuda. Era aceptar que había fallado. Era aceptar que la había herido. Mientras tanto, Elena seguía con su vida silenciosa. Había aprendido a vivir sin esperar nada. Pero cada noche, antes de dormir, su corazón todavía murmuraba el nombre de su hijo. No con resentimiento, con amor. Porque el amor de una madre a veces es extraño. Duele, pero no se extingue. Una mañana, el teléfono finalmente sonó. Elena miró la pantalla. Su corazón tembló. Era él. Dudó en contestar. No por falta de amor, sino porque tenía miedo de volver a romperse. Pero contestó. Siempre contestaría. Porque era su hijo. La voz de Daniel no era la misma. Sonaba más grave, más cansada, menos segura. «Mamá, ¿podemos hablar?». Ella respiró hondo. «Siempre puedes hablar conmigo», respondió con suavidad, aunque su alma temblara. Daniel intentó ser fuerte, pero las palabras comenzaron a quebrársele. Contó todo: la pérdida, el miedo, los errores, la inseguridad. Por primera vez en mucho tiempo,
Dejó caer esa imagen de hombre invencible que había intentado sostener. Y cuando terminó, hubo un largo silencio. Elena sintió dolor, sí, pero no por el dinero, no por los problemas. Dolió otra cosa, que su hijo hubiera preferido sufrir antes que acercarse a ella. Sin embargo, su respuesta no fue reproche, no fue reclamo. Fue lo que solo una madre herida pero amorosa puede decir. Estoy aquí. Daniel no lloraba desde niño. Pero esa frase lo desarmó, porque en ese instante entendió algo que antes no había querido ver. Él la había apartado, pero ella nunca se había ido. Lo que ninguno sabía es que ese regreso emocional era apenas el principio. Aún quedaban verdades ocultas. Aún quedaban heridas por enfrentar. Y aún quedaba una revelación que nadie imaginaba. Una verdad que cambiaría para siempre el lugar de cada uno en esa familia. Porque la vida, cuando decide mostrar la verdad, no lo hace suavemente. Lo hace en el momento exacto. Lo hace cuando ya nadie puede huir. Y ese momento estaba cada vez más cerca. En ese instante, ninguno de ellos sabía que lo que estaba por descubrirse no solo pondría a prueba el amor, sino también la conciencia, la culpa, la memoria. Y que lo que sucediera después cambiaría todo. Daniel comenzó a visitar a su madre nuevamente. Al principio fueron encuentros breves, tímidos, llenos de silencios cuidados. No sabía muy bien cómo mirarse, porque entre ambos había una herida que todavía respiraba. Elena siempre lo recibía con una mesa sencilla, pero llena de cariño. Café recién hecho, pan caliente. Esa manera de servir que no necesita palabras para decir «te quiero». Daniel se sentía niño otra vez, pero también sentía culpa. Laura no estaba cómoda con ese acercamiento. Lo disimulaba, pero le incomodaba la idea de que Elena volviera a ocupar un lugar en la vida de su esposo. No lo decía, pero lo sentía. Y ese sentimiento comenzaba a presionarla. Una tarde, Daniel decidió llevar a Laura a la casa de Elena. Quería unir esos dos mundos que él mismo había separado. Quería reparar algo. Elena se preparó durante horas, aunque no tenía mucho. Limpió, cocinó, ordenó, con el corazón latiendo fuerte. Cuando Laura entró, sonrió, pero era una sonrisa educada, no cercana. Elena lo notó, pero no dijo nada. Preparó la comida con ternura y trató de conversar de manera amable, sin invadir, sin forzar. Pero Laura tenía una barrera. En un momento Elena fue a buscar algo a la cocina y escuchó, sin querer, la voz baja de Laura en el comedor. Daniel, esta casa, esta vida, no es lo que quiero cerca todo el tiempo. No era un insulto directo, pero dolía igual. Daniel guardó silencio. No defendió. No explicó. No corrigió. Ese silencio fue otro cuchillo lento. Elena no entró aún. Respiró hondo y regresó con la misma sonrisa cuidadosa de siempre. Parecía no haber escuchado. Pero su alma estaba temblando. Aquel día fue el principio de una pequeña guerra silenciosa. Laura quería mantener la distancia. Daniel comenzaba a sentir culpa. Elena trataba de no estorbar. Ninguno hablaba claro. Y cuando los sentimientos no se dicen, la vida los dice por ellos. Pasaron los meses. La situación económica de Daniel seguía complicada. Las presiones crecían. Laura estaba irritada, insegura, nerviosa. El matrimonio estaba tenso. Y en medio de esa tormenta, una noticia inesperada llegó. Laura estaba embarazada. La noticia debería haber sido felicidad absoluta. Pero fue una mezcla de miedo, esperanza, dudas y tensión. Daniel sintió algo hermoso renacer dentro de él.
Elena, al enterarse, lloró en silencio. Porque aunque la habían apartado, seguía amando. Pero Laura tomó una decisión clara. Quería controlar todo. El embarazo, el entorno, las visitas, las personas cercanas. Y eso incluía a Elena. No quiero estrés, no quiero situaciones incómodas. Necesito tranquilidad, decía. Y así, poco a poco, Elena volvió a quedar al margen. No la llamaban. No la incluían. Daniel no lo hacía por maldad, sino por miedo a discutir. Y mientras intentaba mantener paz con su esposa, estaba perdiendo algo invaluable: la conexión con su origen. Elena pasaba las noches imaginando cómo sería su nieto o nieta. Se preguntaba si heredaría los ojos de Daniel, su sonrisa de niño, su forma de mirar el mundo. Pero esas preguntas se quedaban en su corazón. Nadie se las respondía. El embarazo avanzó. Hubo complicaciones. Estrés, presión, miedo. Laura se sintió vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Daniel estaba agotado, intentando sostener todo sin saber cómo hacerlo. Una noche, Laura sufrió un malestar fuerte. Dolor, mareo, miedo real. Daniel corrió al hospital con ella. Fue una noche larga, con incertidumbre, con miedo sincero a perder lo más importante que tenían en ese momento. Elena se enteró al día siguiente. Nadie la había llamado antes. Nadie la había incluido. Se enteró tarde, por un mensaje frío y breve. Se sentó en su cama, apretó las manos y rezó en silencio por su hijo. Y por esa mujer que no la quería cerca. El bebé sobrevivió. Laura también. Pero algo cambió. El miedo había abierto una grieta en su orgullo. Había sentido que podía perderlo todo en segundos. Y cuando uno enfrenta la fragilidad, empieza a mirar distinto a las personas que realmente sostienen una vida. Aún así, no lo dijo. No pidió perdón. No agradeció a Elena. No la acercó. El orgullo todavía gobernaba, pero ya no con la misma fuerza. Dentro de ella, algo comenzaba a cuestionarla. Y esa pequeña duda, con el tiempo, crecería. El nacimiento se acercaba. Preparativos, temores, ansiedad. Daniel tenía el corazón dividido entre la felicidad y la culpa. Sabía que su madre merecía estar cerca. Sabía que le debía más de lo que podía decir. Pero seguía callando. Llegó el gran día. El bebé nació, saludable, hermoso, un pequeño milagro. Daniel lloró al verlo. Laura también. Pero una vez más, Elena no estaba allí. Nadie la llamó. Nadie la invitó. Nadie la hizo parte de ese momento que había soñado toda su vida. Se enteró después. Con fotos enviadas por mensaje. Sin emociones. Sin abrazo. Sin el olor del recién nacido. Solo imágenes frías de un amor que ella no podía tocar. Sonrió igual. Porque una madre ama incluso lo que no le permiten vivir. Los días pasaron. La vida siguió. Pero el destino todavía no había terminado con ellos, porque había una verdad que nadie veía, una verdad que dormía en silencio, esperando el momento exacto para salir a la luz. Y cuando esa verdad apareciera, nada volvería a ser igual. Ni para Daniel, ni para Laura, ni para Elena, porque el pasado siempre vuelve, siempre encuentra su camino. Y a veces vuelve con una fuerza imposible de ignorar. En ese momento, ninguno de ellos sabía que una revelación estaba acercándose, lenta, inevitable, y que cambiaría el lugar de cada uno para siempre. Pasaron algunos meses. La vida parecía haber encontrado un ritmo nuevo,
aunque lleno de silencios incómodos. Daniel intentaba ser un buen padre, un buen esposo. Pero dentro llevaba un peso que no sabía cómo soltar. Laura cuidaba del bebé con dedicación. Amaba a su hijo. Eso era indiscutible. Pero seguía queriendo controlar cada aspecto de su entorno. Seguía queriendo decidir quién entraba y quién no a su mundo. Y Elena, una vez más, estaba afuera. Sin embargo, la maternidad había dejado en Laura una grieta humana, más vulnerable. Había noches en que miraba a su bebé dormir y, de pronto, sentía miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perderlo, miedo a no ser suficiente. Y en esos miedos aparecía la imagen de Elena, porque, aunque no lo quería admitir, sabía que Elena había criado sola, sin ayuda, sin lujos, sin redes, y aún así había formado a Daniel. Y eso, aunque le pesara, significaba algo enorme. Daniel comenzó a visitar a su madre a escondidas con el niño algunas tardes. No quería problemas con Laura, pero tampoco podía seguir negando ese lazo. Elena sostenía al pequeño con manos temblorosas, con lágrimas silenciosas, con un amor infinito que no hacía ruido. Lo abrazaba como quien abraza la vida misma, como quien al fin puede tocar aquello que le habían negado. Daniel la miraba y veía algo que había olvidado. Veía paz, veía hogar, veía verdad. Pero seguía sin tener valor para enfrentar lo que debía enfrentar. Un día, mientras Elena sostenía al bebé, dijo suavemente: «Gracias por traerlo». Daniel sintió un nudo en la garganta. Sabía que no estaba haciendo lo correcto escondiendo aquellas visitas. Sabía que esto no podía continuar así para siempre. Pero la vida no siempre espera a que uno esté listo. A veces simplemente toma decisiones por nosotros. Y lo que estaba por suceder abriría heridas antiguas y descubriría verdades enterradas desde hacía años. Todo comenzó con una simple reunión familiar que Laura organizó en su casa. Invitó a amigos, colegas, gente importante. Era una oportunidad para mostrar su vida perfecta, su hogar impecable, su maternidad ejemplar. Daniel le sugirió, con voz suave, invitar a su madre. Laura se tensó. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: «No es el ambiente, tú sabes». Esa frase cayó pesada entre ellos. Daniel no respondió, pero algo dentro de él se quebró. La reunión fue impecable. Sonrisas, conversaciones elegantes, gente admirando la casa, comentarios sobre el futuro, sobre planes, sobre éxitos. Todo parecía perfecto. Hasta que alguien, sin mala intención, preguntó algo que Laura nunca quiso escuchar. «¿Y los abuelos? ¿La familia de Daniel? ¿No vienen a verlo?» Hubo un segundo de tensión. Laura sonrió. Esa sonrisa rígida que oculta incomodidad. La madre de Daniel, bueno, no forma parte de nuestro entorno cercano. Preferimos mantener las cosas ordenadas. Daniel escuchó. Y esta vez no cayó. No pudo. Algo explotó dentro de él. Con voz firme dijo: «No está aquí porque tú nunca la quisiste cerca». La sala quedó en silencio. Las miradas cayeron sobre ellos. Laura lo miró, herida, y al mismo tiempo orgullosa. Cuando la gente se fue, comenzó una discusión que llevaba meses gestándose. Palabras guardadas salieron a la luz. Reproches. Dolor. Orgullo contra orgullo. Amor herido. Laura, entre lágrimas, dijo: «Esa mujer representa todo lo que quiero dejar atrás». Daniel sintió algo parecido a una bofetada. «Esa mujer es la razón por la que existo. Es la razón por la que yo estoy aquí. Lo dio todo por mí. Y yo la dejé afuera».
Por primera vez, lo dijo en voz alta. Por primera vez, aceptó su culpa. Laura lloró. No por maldad, sino porque en el fondo sabía que había sido injusta. Sabía que había actuado guiada por orgullo y miedo. Pero incluso así, todavía no estaba lista para ceder. Los días siguientes fueron tensos. Silencios largos. Miradas duras. Daniel visitó a su madre y esa vez decidió contarle una parte. Le dijo que quería integrarla, que quería reparar, que estaba cansado de esconderla. Elena lo escuchó, con calma. Lo miró a los ojos y dijo algo que él no esperaba. Hijo, no me defiendas con rabia. No quiero que tu casa se destruya por mí. Quiero que seas feliz. Pero también quiero que un día puedas mirarte sin vergüenza. Daniel no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Pero la vida todavía guardaba algo más. Un secreto. Algo que había permanecido oculto durante años. Algo que ni Daniel ni Laura imaginaban. Algo que pondría todo en otra perspectiva. Todo comenzó cuando Daniel recibió una llamada del hospital. No del presente, del pasado. Una antigua documentación, un archivo, un dato que necesitaban verificar por un tema administrativo del bebé. Algo sobre antecedentes médicos familiares. Daniel fue. Pensó que sería rápido. Un papel. Una firma. Nada más. Pero allí, sentado frente a un escritorio, escuchó algo que le hizo sentir cómo el mundo se detenía un instante. Había una mención, un procedimiento médico antiguo relacionado con Elena. Sacrificios silenciosos que ella jamás había contado. Algo que explicaba por qué vivió la vida que vivió. Por qué nunca volvió a formar pareja. Por qué siempre había dedicado todo a él. El médico le entregó una carpeta vieja. Amarillenta. Con su nombre. Con datos de muchos años atrás. Daniel la sostuvo sin respirar. Y mientras la abría, todavía no sabía que lo que estaba a punto de leer cambiaría para siempre la manera en que veía a su madre. Porque no era solo un dato médico. No era solo un registro. Era una verdad profunda. Una verdad que había vivido escondida en silencio. Una verdad que explicaba amor, sacrificio, renuncia y soledad. Y cuando Daniel comenzó a leer, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Porque lo que descubrió en esas páginas no solo hablaba de su madre. Hablaba de él, de su origen, de su historia, de todo aquello que nunca le habían dicho. Daniel siguió leyendo. Cada línea parecía pesar toneladas. Eran informes antiguos. Fechas escritas por extenso. Diagnósticos. Procedimientos. Palabras que su mente tardaba en comprender. Hasta que una frase lo golpeó de lleno. Intervención realizada para salvar la vida del menor. El médico, un hombre mayor, lo miró con calma. Tu madre cedió algo muy importante para garantizar que sobrevivieras cuando eras bebé. Daniel parpadeó. No entendía. O no quería entender. ¿Qué significa?, preguntó con la voz rota. El médico habló lento, respetuoso, consciente del peso de sus palabras. Tu madre tuvo complicaciones graves durante tu nacimiento. Ella pudo haber perdido la vida. Los médicos recomendaron medidas para protegerla en el futuro. Pero ella tomó otra decisión. Eligió priorizarte a ti, aun sabiendo que eso marcaría su vida para siempre. Daniel cerró los ojos. Entendió, por fin, por qué Elena nunca reconstruyó su vida sentimental. Entendió por qué siempre decía que él era su único milagro. Entendió por qué jamás habló de ciertos temas.
Ella había callado no por vergüenza, sino por amor. Salió del hospital con la carpeta en la mano. Caminó sin rumbo durante largo rato. No quería llorar en público, pero su alma estaba hecha pedazos. Recordó todas las veces que había sentido vergüenza de su origen humilde. Recordó las excusas, los silencios, las veces que la dejó sola. Y entonces comprendió algo doloroso. Mientras él trataba de pertenecer a un mundo que le exigía olvidar, su madre había entregado todo para que él existiera. Y aún así, había sido la única excluida. La única siempre en la puerta, esperando. No esperó más. Fue directo a casa de Elena. Cuando ella abrió la puerta, lo vio distinto. No era el mismo hombre. Había algo más profundo en su mirada. Daniel la abrazó sin decir nada. Un abrazo largo, apretado, desesperado. Elena sintió que algo estaba mal, pero también sintió algo más. Su hijo estaba de vuelta. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó suavemente. Daniel no respondió de inmediato. Se sentó. Respiró. Y entonces dijo las palabras que ella jamás había esperado escuchar. «Lo sé todo». Elena se quedó inmóvil. Su rostro se suavizó, pero sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Ella bajó la mirada. «No quería que lo supieras así. Nunca quise que fuera una deuda para ti. Era mi decisión. Era mi manera de amarte». Daniel la escuchó y las lágrimas finalmente cayeron. «Tú entregaste tu vida, y yo te dejé fuera de la mía». Elena le tomó las manos. «Yo elegí amarte. No me arrepiento. Pero me dolió que creyeras que no eras suficiente, que yo no era suficiente para ser parte de tu mundo». No había reproche, solo verdad. Una verdad suave, pero profunda. Daniel se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo: «Esto no puede seguir así. No quiero que mi hijo crezca creyendo que la familia se descarta cuando incomoda. No quiero repetir el daño». Sus palabras no eran promesa vacía. Eran decisión. Pero sabía que no era solo cosa suya. Había otra pieza en ese rompecabezas. Laura. Y enfrentarla significaba enfrentar sus propios errores, sus decisiones y todo lo que habían construido sobre orgullo. Sabía que no sería fácil. Sabía que habría lágrimas. Pero también sabía que ya no podía seguir huyendo. Elena lo miró con una mezcla de amor y preocupación. «Hazlo bien, hijo. No con rabia. No para castigar. Hazlo desde el amor. Solo así tendrá sentido». Daniel asintió. Era curioso cómo, incluso herida, ella seguía enseñándole. Esa noche, cuando regresó a casa, Laura lo notó distinto. Él no gritó, no discutió, no reprochó. Se sentó frente a ella y colocó la carpeta sobre la mesa. «Necesito que leas esto», dijo con serenidad, aunque dentro todo le temblaba. Laura abrió los documentos sin saber qué encontraría. Al principio leyó mecánicamente. Luego más lento. Luego se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Levantó la mirada, sorprendida, vulnerable. «Daniel, yo no sabía». Él respiró profundo. «Yo tampoco, pero ahora lo sabemos. Y no podemos seguir viviendo como si ella fuera un estorbo. Mi madre no es una figura incómoda en nuestra vida. Es la razón por la que tengo vida. Y si alguien no merece estar excluido, es ella». Laura lloró. Pero esas lágrimas ya no eran de orgullo herido. Eran de vergüenza, de conciencia, de despertar. De repente entendió la magnitud de lo que había juzgado sin conocer. Entendió que no estaba compitiendo con Elena. Nunca lo estuvo. Elena no era amenaza. Elena era historia, raíz, fuerza.
Se quedó en silencio largo rato. Miró a su hijo dormir en la cuna. Lo observó respirar. Lo observó vivir. Y entonces, esa imagen se unió con lo que había leído. Comprendió. Si alguna vez tuviera que decidir así por su hijo, ella también lo haría. Y eso la quebró por dentro. Esa noche no hubo gritos. No hubo confrontación violenta. Hubo algo mucho más difícil: reconocer errores. Fui injusta, dijo al fin, con voz rota. Quise borrar todo lo que no encajaba en mi idea de vida perfecta. Y fui cruel, con quien menos lo merecía. Daniel asintió, pero no fue duro. Todavía podemos hacer algo. Todavía podemos reparar. Porque a veces el verdadero coraje no está en resistir, sino en rendirse ante la verdad. Y Laura, por primera vez, estaba dispuesta. Pero la vida, que ya había mostrado su verdad, aún tenía preparada la escena más importante. No una escena dramática. No un enfrentamiento grandioso. Sino algo mucho más humano. Un encuentro sincero. Un ir hacia el otro. Sin máscaras. Sin miedo. Sin orgullo. Laura se quedó mirando la noche a través de la ventana. Sabía lo que debía hacer. Sabía que no bastaba con entender. Había que actuar. Había que mirar a Elena a los ojos. Había que decir lo que durante tanto tiempo no había querido decir. Y aunque el corazón le latía fuerte, aunque sentía culpa, aunque temía no ser perdonada, una decisión comenzó a crecer dentro de ella. Porque había comprendido algo esencial. La vida siempre termina colocando a cada persona en el lugar que realmente merece. Y ahora, por primera vez, estaba dispuesta a aceptarlo. La mañana siguiente amaneció distinta. El aire parecía más liviano, aunque todavía cargado de emociones no dichas. Laura despertó temprano. No esperó más. Miró a su hijo dormir, y por primera vez en mucho tiempo, sintió humildad verdadera. Daniel la observó desde la puerta. No dijo nada. Sabía que esa decisión debía ser de ella. No por obligación. No por culpa. Sino porque lo sentía. Ella respiró hondo y murmuró: «Vamos a verla». El camino hacia la casa de Elena pareció eterno. Laura no hablaba. Daniel tampoco. Solo se oía el sonido suave del auto y el latido acelerado de sus corazones. Nadie sabía cómo sería ese encuentro. Lo único claro era que ya no podían seguir viviendo con esa herida. Llegaron. Daniel dudó un segundo antes de tocar la puerta. Elena abrió y los vio. Vio a su hijo. Vio a su nuera. Y vio al pequeño en brazos. Por un instante el mundo se detuvo. No hubo palabras. Solo miradas llenas de historia. Laura dio un paso al frente. Tenía los ojos llenos de lágrimas. La voz temblaba. «Elena, yo vine a pedir perdón». No fue una frase elegante. Fue una confesión sincera. Y la sinceridad, cuando es real, siempre encuentra su lugar. Continuó hablando, casi sin aire. «Te juzgué sin conocerte. Te aparté sin motivo justo. Te traté como si no fueras suficiente, cuando en realidad tú eres la razón por la que tengo a la persona que amo y a este niño en mis brazos». Elena se quedó quieta. Las lágrimas le corrieron sin que ella intentara detenerlas. No había enojo. No había orgullo herido. Había algo mucho más simple y más grande. Humanidad. Se acercó despacio. No abrazó aún. Solo apoyó su mano en el hombro de Laura. «Gracias por venir», dijo con suavidad. «Gracias por decirlo». No reprochó.
No abrió viejas heridas. No pidió explicaciones. Porque entendió que ese momento no se trataba de ganar. Se trataba de sanar. Daniel, incapaz de seguir conteniendo lo que sentía, los abrazó a ambas. Era un abrazo torpe, lleno de emociones acumuladas, pero era real. Era el abrazo de alguien que, por fin, decidía elegir verdad en lugar de apariencia. El bebé comenzó a llorar suavemente, como si reclamara su lugar en esa escena. Laura sonrió entre lágrimas. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó mirando a Elena, por primera vez, no como amenaza, sino como familia. Elena tomó al pequeño en brazos. Lo miró con una ternura profunda, de esas que no necesitan palabras. Lo sostuvo como quien sostiene un futuro, como quien abraza algo sagrado. Daniel los miraba, y supo que ese instante quedaría grabado para siempre en su memoria. Pasaron la tarde juntos. No fue una tarde perfecta. Hubo silencios. Hubo emociones contenidas. Hubo lágrimas que aún necesitaban caer. Pero también hubo risas tímidas, conversaciones sinceras y algo nuevo. Algo que nunca había estado allí antes. Respeto. Con el tiempo, las heridas no desaparecieron de un día para otro, pero empezaron a cerrarse. Laura comenzó a visitar a Elena no por obligación, sino porque lo sentía. Daniel aprendió a defender sin atacar. Aprendió a calagradecer sin vergüenza. Y Elena, que había aprendido a vivir con soledad, empezó a redescubrir lo que significaba pertenecer. No como imposición, no como sacrificio, sino como parte de algo que, por fin, comenzaba a ser familia. Un día cualquiera, meses después, estaban todos en la misma mesa. No era un evento importante. No era celebración lujosa. Era solo una comida sencilla. Pan, café, risas suaves, una calma que ya no dolía. Daniel miró a su madre, luego a su esposa, luego a su hijo. Y entendió. Entendió que la vida le había dado una segunda oportunidad. Entendió que había estado a punto de perder lo más verdadero que tenía. Y entendió que el amor, cuando es real, no compite. Se comparte. Laura en silencio tomó la mano de Elena sobre la mesa. No dijo nada. No necesitaba decirlo. Elena apretó suavemente esa mano. Y en ese gesto simple, hubo reconciliación. Hubo gratitud. Hubo promesa. El dolor no desapareció del todo. Las cicatrices siguieron allí. Pero las cicatrices no siempre recuerdan heridas. A veces recuerdan sobrevivencia. A veces recuerdan que se pudo haber perdido todo. Y no se perdió. La vida siguió. Más humilde. Más real. Más humana. Y aunque nadie olvidó aquel día en que Elena escuchó: «Nos casamos ayer, sin ti», ahora esa frase ya no dolía igual. Porque el destino, silencioso pero justo, había encontrado una forma de reparar. Y así, sin grandes discursos, sin finales teatrales, la verdad se quedó en su lugar. La familia se reconstruyó. No perfecta. No ideal, pero verdadera. Y a veces, eso es lo único que realmente hace falta. Porque al final, lo que queda no son las apariencias. Lo que queda es quién estuvo, quién sostuvo, quién eligió amar incluso cuando dolía. Y en esa historia, Elena nunca dejó de hacerlo. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que, de una forma u otra, la vida había respondido. A su tiempo, a su manera, pero había respondido. Y desde entonces, cada vez que se reunían, ya no había ausencias escondidas ni silencios llenos de espinas. Había presencia, había verdad, había familia. Y eso fue suficiente.